me fue la mano, discúlpame. No les estoy pidiendo disculpas a ustedes. El tema es que este es lo que hemos elegido para hablarles hoy en este momento. Además, esta es una forma de decir se me fue la mano, pero en realidad si a uno se le va la mano con una otra persona, no debería de tener disculpas. Es un modo cotidiano de decir. La disculpa es un elemento muy importante para reparar las relaciones, tanto en la familia como norma social en general. Sin embargo, el decir discúlpame, se me fue la mano, no es tan fácil de decir. A veces, por ejemplo, el caso de los hombres, por la cultura de la masculinidad, por soberbia, no verbalizan una disculpa. Yo tenía una paciente que me decía, diera lo que no tengo por oír de su boca, decir perdón, discúlpame, me equivoqué, se me fue la mano. No, me tengo que enterar que está arrepentido porque llega más temprano, me llama más veces, hasta me trae una flor, pero de su boca nunca sale un discúlpame. Muchas veces los padres tampoco se disculpan cuando se les va la mano un poco con los hijos porque tienen miedo a mostrarse vulnerables, a mostrarse, a perder la autoridad, a mostrarse un poco indefensos delante de los hijos y no le piden disculpas. A veces los hijos adultos tampoco le piden disculpas a sus padres ancianos cuando hacen algo que no está bien, porque tienen temor de que esos padres vuelvan a agarrar el mando. Un momento con Patricia. Por lo tanto, no siempre es tan fácil decir disculpa, por lo menos culturalmente. Diríamos que lo ideal es no tener que pedir disculpas y no andar equivocándonos por la vida, hiriendo a las personas que más nos quieren o a las personas que más queremos. Pero evidentemente somos seres humanos, somos seres falibles, nos equivocamos, podemos cometer error. Y es importante pedir disculpas para reparar las relaciones en caso de que esto pueda ser posible. La disculpa tiene dos caras, quien la pide, quien la solicita y quien la otorga. Para que una disculpa pueda ser verdaderamente efectiva, yo diría que tendría que cumplir determinadas condiciones. En primer lugar, que sea una disculpa sentida, que la otra persona descubra que hay un real arrepentimiento, que la persona se siente mal por lo que hizo, que lo mire a los ojos y le diga que se siente abochornado, avergonzado, es decir, que haya una disculpa sincera, transparente. La segunda condición es que la disculpa vaya acompañada de la promesa de que no va a volver a suceder. A veces vemos que las disculpas o los perdones que pide una persona maltratadora, pues si repite el daño con frecuencia, por supuesto que esa disculpa queda vacía de contenido y ya no se confía en esa disculpa. Más bien no se quiere otorgar un perdón porque se teme de que se vuelva a repetir. Un momento con Patricia. La tercera condición que es muy importante es que la disculpa no vaya acompañada de una justificación, porque vemos muchas veces que digo, sí, es verdad, se me fue la mano, pero tú te lo buscaste. Pero realmente a ti hiciste esto y yo no tuve otra que decirte, que hacer determinadas cosas. Es decir, que esa disculpa vaya acompañada de una exoneración en parte de nuestra propia responsabilidad. Creo que si uno pide una disculpa sincera, debe decir todo eso que tú estás sintiendo, yo estoy seguro que es por mi responsabilidad.
Como podemos ver, la disculpa no es tan sencilla, es una herramienta psicológica poderosa que permite rehabilitar, reparar las relaciones, reconquistar personas, lograr volver a tener una relación de intimidad y de confianza con los que queremos, pero realmente hay que aprenderla y hay que entrenarla. Yo pienso que errar es de humano, pero disculparse es de valiente. Hasta el próximo momento.